Muy buenas y bienvenidos al cuarto capítulo de Balears en Joc, y hoy nos acompaña Ismael Estevez. ¿Cómo estás? Hola David, muy bien, la verdad. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. ¿Cómo empezó tu historia en el fútbol? Pues empezó una situación muy simple, que fue una conversación con mi madre en la que directamente le dije, ya por cabezonería mía, que me apuntara a fútbol. Y nada, me apuntó, en aquel entonces yo iba al colegio en Son Cladera, entonces me apuntó con mis amigos del colegio y ahí empecé en Son Cladera. Y fue pues eso, una situación muy simple, muy de niños, en los que por cabezonería pues mi madre me acabó apuntando y hasta pues día de hoy que sigo jugando. ¿Y desde pequeño ya sentías pasión por el fútbol? Bueno, siempre he sido una persona muy competitiva y siempre me ha gustado darlo todo, entonces desde pequeño ya era un deporte, pues al final el fútbol es un deporte competitivo y siempre sentía como que en eso siempre he sentido como que jugando he sido muy feliz y demás, y ha sido algo que ahora pues sigo manteniendo. Pero sí, diría que sí, que desde bien pequeñito ya me encantaba jugar a fútbol, disfrutaba mucho, al principio con amigos y demás, pero ya te digo, como era tan competitivo, al final siempre me lo llevaba como un pasito más allá de todo eso. Y como has dicho, empezaste en el Son Cladera. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Pues la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Al final los inicios siempre pues marcan bastante. Y fue eso, empezar con amigos del colegio, a empezar a jugar, a pasarlo bien, a desconectar del colegio, como aquel que dice, y ya está. Y lo recuerdo con mucho cariño y que al final fue el primer paso que ha hecho que me convierta pues en el jugador, en la persona que soy hoy en día. Y con 7 años te vas al Baleares y con 9 al Mallorca. ¿Cómo viviste esos cambios siendo tan joven? Pues muy natural. En casa siempre hemos sido muy cercanos, muy a hablar las cosas. Mis padres siempre me han preguntado qué era lo que yo quería y siempre he sido yo el que decidía si quería hacer ese cambio o no. Y siempre se me planteaba un poco lo que era tomar esa decisión. Entonces, ya cuando el primer cambio que hago de equipo, que me voy al Baleares y demás, ya sabía que al final sales del equipo del barrio y te vas pues bueno a un equipo más profesional. Y lo mismo, pero como siempre he disfrutado tanto de jugar, siempre me lo he llevado por ahí, siempre no lo he visto como ninguna presión extra. Al final lleva la parte de disfrutar y luego me lo lleva la parte competitiva de querer ganar siempre, como cualquier niño. Y eso hacía o ha hecho que luego mejorara, digamos, o eso creo yo, si no hubiera hecho ningún cambio, luego para poder irme al Mallorca a dar un pequeño salto o incluso una cantera pues un poquito más profesional, y ya a partir de ahí pues ya todo cambia cuando es en Mallorca. ¿Hubo algún momento que pensases que podía dejar de ser un hobby? Sí, pero fue bastante más adelante. Desde que tengo uso de razón que yo empiezo a jugar a fútbol, siempre ha sido jugar a fútbol para disfrutar, para pasarlo bien, y lo hacía porque realmente me gustaba y me llenaba. Sin ser consciente de ello, porque cuando eres pequeño no lo ves de esa forma, simplemente te gusta jugar a fútbol y ya está. Ahora me doy cuenta de que siempre ha sido algo que me ha llenado y que ha sido algo que siempre he llevado muy acorde pues a mi ritmo de vida. Yo salía del colegio y me iba a jugar a fútbol al equipo en el que estuviera, y ese era mi día a día y lo normalicé mucho. Y empiezas tu etapa juvenil en el San Francisco. ¿Cómo fue la adaptación al equipo? Pues fue una situación un poco peculiar porque directamente no empecé con el San Fran División de Honor. Empecé en el Mallorca Nacional y a través de un partido, demás, en el San Fran se necesitaba pues un jugador de mi posición y el entrenador lo quería y se me dio a mí la oportunidad de dar ese salto. Entonces yo en el momento que se me planteó pues súper agradecido, porque al principio solo era ir a entrenar para ver qué tal, y ya con el entrenador, con el equipo, al final era el equipo que subía de nacional y en el que yo, ya siendo cadete, ya había jugado con ellos. Entonces más o menos conocía a algún jugador. Sí que es verdad que era muy tímido, no era muy abierto, pero aún así tanto con Carlitos como ahora en el Andratx, por ejemplo, ya coincidí en el San Fran de H. Entonces me hicieron como ese inicio en División de Honor como muy fácil. Luego encima hice muy buenas migas con el otro central y al final todo fue como muy rodado, hicimos muy buena temporada
y la verdad que aprendí muchísimo ese año. Y vuelves al División de Honor del Mallorca. ¿Qué diferencias notaste entre el San Fran y el Mallorca? Bueno, la exigencia al final. En el San Fran División de Honor el objetivo al final es salvar la categoría, luego ya todo lo bueno que venga pues bienvenido sea. Pero ya en el Mallorca ya entras con una exigencia de quedar por lo menos entre los 4 primeros y luchar por quedar lo más arriba posible a poder ser, pues ganar la Liga o meterte en Copa del Rey o el objetivo que se pueda marcar. Pero ya miras de la parte alta de la tabla, ya no miras de media tabla para abajo ni zona media. Y ese es un poco el cambio que noté, y luego a nivel de exigencia ya no fuera a nivel de clasificación, sino en los entrenos. Porque al final sí que es cierto que, a diferencia del San Fran, que éramos muy buenos jugadores, en el Mallorca éramos muy buenos jugadores, pero encima muchos en el Mallorca. Entonces ahí ya tienes que competir a lo mejor no solo contra uno o dos, sino todo el equipo en general, más luego a lo mejor los del Nacional que ya están subiendo, entonces te toca pelear y agarrarte fuerte al sitio si quieres jugar. ¿Hay algún partido o algún momento especial que recuerdes? En el Mallorca División de Honor, pues diría seguramente el primer partido de Liga que jugamos y luego el primer gol que yo meto en División de Honor. Esos 2 partidos serían los que yo me quedaría. El primer partido porque ya directamente fue contra un rival directo que fue la DAM, que fue un partido, bueno, que metió mi amigo Javier Melo aquí el empate en el último minuto. Entonces eso también hizo que fuera un empate como muy épico, por llamarlo de alguna forma, contra un rival directo en el que al final, es lo que he dicho, la exigencia ya se notaba y ya era como rival de tú a tú y hay que intentar sacar los 3 puntos como sea. Y luego el partido en el que meto gol, pues obviamente pues también fue un partido de remontada, un partido que se nos complica y demás. Encima creo que fue el 3-2 o el 2-2, no me acuerdo, pero fue como un gol importante y fue como lo que desató un poco la locura de ese partido y ya al final acabamos ganando. ¿Y cómo era el día a día en un juvenil de máximo nivel? Pues yo personalmente lo compaginaba con estudiar bachiller. Entonces yo tenía un día a día súper ajetreado en el que acababa a las 3 del colegio, comía rápido y a las 4:30 más de un día teníamos vídeo o teníamos que estar en el gimnasio o teníamos alguna situación así con el equipo. Entonces era un día a día a nivel como un jugador profesional, simplemente lo compaginabas con un horario muy estricto de estudios. Entonces yo recuerdo que era complicado compaginarlo todo, pero como siempre, bueno, como he comentado antes, al final como lo había llevado siempre con tanta normalidad y siempre ya formaba parte de mi ritmo de vida, pues me había acostumbrado a él. Pero ahora lo veo con perspectiva y lo veo un día a día bastante complicado de llevar. Hoy en día, al final, en el Mallorca División de Honor no todos estudiamos bachiller, entonces la gente que estudiamos bachiller o incluso alguno que ya empezaba a estudiar alguna carrera o demás, se notaba que eso es como que llegaban un poco más estresados a veces a entreno y demás, pero porque al final pues había más allá algo de lo que solo era pues esos entrenos o el partido, que luego encima pues viajabas y perdías pues un día entero y a veces incluso el finde. ¿Y en esos años sentías algún tipo de presión por destacar o pensar de llegar al primer equipo? Pues sí, sentía presión por el día a día que se llevaba, pero sobre todo porque lo ves muy cerca. Porque ya en División de Honor ya alguno ya subía con filial, en el filial ya había alguno que ya tocaba primer equipo, y quieras o no, ese ambiente tan profesional hace que te veas reflejado en esos jugadores que tienes ahí arriba y obviamente se convierta en un objetivo claro, que es llegar pues al primer equipo en este caso. Y en juveniles te rompes por primera vez el menisco, ¿cómo fue ese golpe? Pues fue bastante duro porque al final cualquier lesión lo único que hace es frenarte en seco. Todo al final, tu ritmo que tú llevas Yo me recuerdo que justo fue inicio de la segunda vuelta y yo la primera vuelta la había jugado todos los minutos. Y me acuerdo un día en un entreno, una acción fortuita, no hubo nada raro, no pasó nada. De repente, mal gesto y se te va la rodilla en ese momento. Intenté incluso levantarme como sin ser muy consciente de lo que acababa de pasar. Me doy cuenta cuando no puedo estirar la rodilla y no me puedo acabar de levantar. Entonces eso fue
una situación que se me puso sobre la mesa y que sin saber cómo tenía que afrontarla. Entonces tuve que reorganizar un poco todo lo que yo estaba haciendo para intentar salir de la mejor forma y salir del paso pues lo mejor posible para volver a jugar esa temporada. Que al final esta temporada no acabemos jugando porque fue el año del COVID, entonces justo coincide que cuando yo me opero tengo que estar 4 semanas en muletas, pues esa última cuarta fue cuando nos confinaron. Entonces tuve que hacer toda la rehabilitación en casa, yo solo, por videollamada, con fisios, me iban enviando ejercicios y lo recuerdo complicado. Complicado ya por la situación, como encima tener que recuperarte de una lesión de rodilla y todo lo que suponía eso. Vuelves de la primera lesión y en tu último año de División de Honor te vuelves a lesionar. ¿Cómo afecta eso a tu mentalidad? Pues bueno, fue como coger carrerilla para quedarme parado. Porque, claro, yo cuando me recupero la primera vez, al final lo hice durante la cuarentena. Entonces, a ver, al final no es lo mismo recuperarte pues con todo el material, con fisios y demás, que al final me tenía que buscar la vida en casa, me dejaron, me acuerdo, una máquina para poder hacer yo algún ejercicio y demás, pero me tuve que buscar la vida. Entonces cuando vuelvo, pensando que al final, bueno, pensando no, me sentía bien, no me dolía, no tenía ninguna molestia, pues fue en casa la segunda vez, después de un entreno previo a que teníamos partido en Girona, y estaba hablando con mi madre, no sé por qué me agaché y se me soltó uno de los puntos de sutura de la operación. Entonces, básicamente fue como, no me lo creía, ya no por el hecho, sino por las formas, porque al final pues me acababa de operar. En teoría, cuando te operan, pues yo, pues bueno, ya está todo bien, no me voy a volver a pasar. Y claro, hacerlo con un gesto tan cotidiano, pues fue lo que dije, ostras, me tocó un poco más. Sí que es cierto que luego realmente lo único que hice fue volver a trabajar y volver a enfocarlo como lo había hecho previamente. Volver a ser constante, seguir trabajando bueno, con la recuperación e intentar volver ya no lo antes, sino lo mejor posible, porque ya era como una recaída. Entonces eso hice y con mucho trabajo, ya a nivel pues físico, mental, visualizándome también volviendo a jugar, pues esa temporada volví a acabar jugando. Entonces, al final creo que habiendo estado toda la temporada lesionado, al final jugué casi 10 partidos, creo. Entonces, entre una cosa y la otra, pues me demostré a mí mismo que trabajando que al final que se consiguen las cosas. ¿Y crees que es importante en esos momentos de una lesión, vuelves y te vuelves a lesionar de lo mismo, es importante tener una buena salud mental? Sí, a ver, al final es lo que determina un poco todo, porque ha habido muchas personas que al final, con lo que conlleva lesionarte, con una lesión tan grave y demás, pues no salen de ahí y muchos pues dejan de jugar a fútbol, se dedican a otras cosas y también está bien, simplemente pues yo como lo he tenido siempre tan interiorizado, pues nunca me he planteado hacerlo de otra forma. Entonces, directamente siempre he sido muy trabajador, muy constante y a nivel mental, pues lo mismo. Lo veía como un reto, lo veía como una cosa como para superarme a mí mismo de nuevo y eso fue lo que al final a mí me hizo, bueno, me ha hecho cada vez volver, si no igual, antes, o sea, mejor de todas las anteriores veces. Y justo antes de irte al playas, te vuelve a pasar. ¿Cómo te afecta eso? Pues me afectaron un poco las formas por lo que rodeaba. Al final es lo que digo, no es el hecho, sino, o sea, no es el qué, sino el cómo. Entonces yo estaba haciendo pretemporada con el Mallorca B, al final, pues bueno, estaba donde todos los niños de la cantera pues quieren estar porque pues es el paso previo a estar en el primer equipo. Entonces yo hice toda la pretemporada y sí que es cierto que obviamente mi confianza pues no era la misma que en otros momentos, pero totalmente normal.
Entonces, una semana antes de que empiece la liga, a mí se me comunica que no tengo que continuar, que tengo que salir cedido, y ese día sí que ha sido el día que más me ha afectado porque nunca había salido del Mallorca. Entonces eso sí que a nivel mental me trastocó un poco y me hizo sentir un poco ese malestar. Pero al final siempre es lo que digo, el entorno hace mucho, en mi casa siempre me han ayudado mucho, me han dado pues todo el amor, todo el cariño, que al final cuando alguien no está bien pues hay que también saber estar ahí, y mi círculo cercano siempre ha sabido estar ahí. Entonces eso ha sido lo que a mí me ha ayudado mucho, y en ese momento me ayudó. Porque al final, pues claro, en plan a nadie le gusta que una semana antes de que empiece la liga te digan que tienes que salir, pues no es plato de un gusto. Encima te lesionas, pues lo normal hubiera sido que, bueno, lo normal para mí no, pero sí que en algunos otros casos pues podría haber sido pues el desenlace del final, que se hubiera quedado pues ahí mi corta carrera futbolística, pero nunca lo he visto de esa forma. Y en el partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad te vuelve a ocurrir, ¿cómo te afecta? Pues ese día diría que ha sido la vez en la que más fuerte me he sentido, porque aun siendo la cuarta, ese día no era lo importante. La lesión no era lo importante. Entonces, para mí, ese día valoré otras cosas, como era vivir desde dentro, jugar contra un equipo de primera división. Entonces yo, aún lesionándome, aún habiéndolo pasado como lo pasé, habiendo sufrido esa lesión en ese momento, que obviamente pues tenías pues a toda tu familia, a todos tus amigos viéndote, pues te lesionas, pues se te cae el mundo encima. Pero ese día pues dije, yo no me voy a caer, yo voy a disfrutar del partido desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y es ahí cuando realmente te das cuenta de que no eres tan importante y que realmente lo que premia en un equipo es el colectivo. Y eso fue lo que hice, intentar sumar desde mi posición, aunque pues bueno, poco podía hacer, pero sí que a modo de animar a los compañeros, al equipo, estar ahí, pues sé que mi granito de arena pude aportar. ¿Cuál ha sido el proceso de recuperación más complicado? Pues bueno, todos han tenido un poco su complicación. Sí que es cierto que al final, bueno, no me podría quedar con ninguno realmente, porque siento que al final las cosas te pasan por algún motivo, y si sabes aprender de lo que te va pasando, pues es lo que te convierte en quien eres hoy en día. Entonces, más que una recuperación en concreto, me quedo con todas y me quedo con lo que he aprendido de cada una de ellas. Al final, esta última sí que te toca un poco más, porque al final, pues, bueno, este año sigo siendo sub-23, pero a sub-23 estabas jugando muy bien, estás haciendo una buena temporada, y sí que te paras un poco más, te choca un poquito más a nivel mental, lo que decíamos antes, pero enseguida te repones, enseguida te das cuenta de que no queda otra que seguir trabajando, y pues es lo que ha hecho que también este año lo coja de una forma totalmente diferente y lo viva como lo estoy viviendo. Bueno, y pasamos al salto de juveniles. ¿Cómo fue el salto de juveniles al Playas, en tercera? Pues bueno, fue vivirlo un poco lo que es el fútbol de verdad, porque el fútbol de verdad al final implica tener que competir, y siendo tan joven, saliendo juvenil, lo que hay que buscar es jugar el máximo de minutos posible, y luego aprender a competir, porque estás compitiendo contra gente que te saca 3 cuerpos. Pues ahí tienes que saber de qué forma jugar, cómo adaptarte al juego, y bueno, intentar salir beneficiado de todo al final, porque tú buscas pues eso, jugar el máximo de minutos. Y es un poco lo que a veces se confunde, que a veces parece que al venir de División de Honor, de juvenil, ya te tienes que comer el mundo, y a veces está bien como pies en la tierra, paso a paso, tienes que ir madurando como jugador, y realmente en segunda federación yo no podría estar jugando en segunda federación si no hubiera pasado por tercera.
porque si yo doy el salto de División de Honor ahora a Segunda Federación no estaría jugando, porque no tendría ese gen competitivo, no habría madurado tanto como jugador para pues saber en qué momentos pues a lo mejor tienes que apretar un poco más al equipo a la hora de comunicar, incluso siendo central. A mí necesito galones, entonces necesito minutos, necesito curtirme como jugador para luego, en el momento en el que a mí me toque, yo poder trasladarle al equipo lo que el equipo necesita. ¿Y cuáles fueron las mayores diferencias que notaste entre juvenil y amateur? Bueno, al final en juvenil se centra mucho en el juego, muchos sistemas de juego, todo el mundo quiere tener el balón, todo el mundo quiere jugar y está muy bien, pero en tercera, en segunda federación o incluso es que en primera estoy seguro, pero bueno, en tercera y en segunda federación hay equipos que se sienten más cómodos sin tener la posesión de balón, jugando de otra forma, entonces eso es lo que más nota la gente de juvenil porque se piensan que todo el rato pues a lo mejor hay que jugar porque se sienten, siempre han crecido o en etapa juvenil se sienten dominadores muchas veces en muchos partidos, entonces eso en tercera, en segunda federación no pasa, el que se siente dominador se relaja, comete errores tontos, pues al final luego las paga en contra porque lo que diferencia es en las áreas, al final da igual cómo llegues al área, si luego en el área cada uno en vez de las que tiene acabará ganando el que aproveche sus oportunidades. Entonces eso es un poco el cambio más significativo que yo veo de ese paso. Y luego a nivel de ritmo de juego. Al final hay equipos, lo que he dicho, hay equipos que se sienten más a gusto, más cómodos sin ser los dominadores, entonces el ritmo de juego lo van a parar un poquito más, los van a llevar por donde a ellos les interesa. En cambio en División de Honor pues jugadas desde mucho más combinativas, en tres cuartos un poquito más rápidas, pero sí que en tercera y en segunda federación hay jugadores que quizá parece que no están haciendo nada, pero son determinantes cuando tienen que serlo. Y eso hay que saber también, hay que tenerlo controlado porque no puede estar relajado. Y al final ese es el cambio. Si de juvenil vienes, estás relajado, en un partido no defiendes o te piensas que por dejar una marca no va a pasar nada, pues te vendrá un veterano y te dirá, chaval, por aquí no es. Y te la va a meter dentro y te vas a quedar pues con cara larga porque habrás perdido el partido por un error tonto. ¿Y cómo fue la adaptación al fútbol amateur? Pues a ver, me costó en algunos momentos porque en algunos momentos a mí me pasaba eso. Yo siempre he sido, al final he jugado toda mi vida en Mallorca, principalmente, entonces siempre he sido súper dominador. Siempre salía de balón, centrales abajo, entonces eso hace que en muchas acciones yo estuviera relajado. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú te relajas y cometes esos errores, luego los vas a pagar. Entonces, la adaptación me vino bien porque fui a un equipo muy competitivo y me tuve que adaptar muy rápido. Entonces, siempre me ha gustado mucho escuchar el mensaje del entrenador y ser fiel a lo que él dice. Entonces, si a mí el entrenador me decía A, yo hacía A y creía en él, aunque por mi pasado a lo mejor hubiera hecho otra cosa, pero yo siempre he creído mucho en el entrenador, esté donde esté, entonces fue bastante fácil esa adaptación porque me adaptaba a lo que me decían, incluso escuchaba mucho a los veteranos de ese vestuario en el caso del Playas. ¿Y cómo fue tu fichaje por el Andratx? ¿Qué es lo que te atrajo del proyecto del club? Pues bueno, al final yo me quedaba un año de contrato en el Mallorca y fue el propio Mallorca el que no quiso contar conmigo y enseguida José se interesó, se me planteó la oportunidad de estar en segunda federación, entonces sentía que en tercera no quería volver a jugar otro año y sobre todo teniendo esa oportunidad. Entonces la tomé con muchas ganas y asumí mi rol en el equipo. Fue un rol en el que había gente ya veterana y ya no por edad sino por experiencia en la categoría o incluso en el club. Entonces en este caso, por ejemplo, de los defensas con Abeldaño, con Kevin o con Gerardo, por ejemplo, con Llabres, pues yo directamente me pegaba a ellos. Entonces lo que ellos me decían, yo confiaba en ellos, lo mismo que en el entrenador,
y la verdad que disfruté mucho porque cuando entras en un club al final yo sabía que no podía exigir nada, entonces yo lo que hice fue dar mi máximo para cuando tuviera esa oportunidad, que no sabía cuándo se iba a dar, pues poder meterme en la rueda de estar jugando como titular. ¿Y qué destacarías del Andratx, tanto como equipo como club? Bueno, al final ese sentimiento de familia. Al final yo cuando llego siempre pues al final en Mallorca nos conocemos todos, sobre todo en el fútbol todo se habla, más o menos te pueden llegar mil cosas, pero no sabía lo que era hasta que no lo viví. Porque yo llego y enseguida pues como aquel dice, pesos pesados del vestuario ya te incluyen mucho en el grupo, no había nadie que fuera por su lado, todo el mundo íbamos a una. Entonces eso es lo que al final premia que el Andratx esté donde está, porque desde un club muy humilde se ha creado una familia, un colectivo muy grande por el que tú ves que no hay ninguna maldad por ningún lado, todos somos buenas personas, confiamos tanto en el entrenador como en el jugador que tenemos al lado, buscamos pues sacar el rendimiento y cada uno asume el rol que pueda tener y de esa forma buscar el beneficio del equipo. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor partido con el Andratx hasta ahora? Pues bueno, el mejor no te sabría decir porque depende un poco del contexto y demás, pero si me tuviera que quedar con uno de los partidos de todos los que he jugado en el Andratx fue el primero que jugué, que fue en el campo del Valencia. Y fue porque yo no iba a jugar ese partido, simplemente hubo un problema con una ficha y demás y pues eso, el estar trabajando, el ser el que está justo debajo del que a lo mejor a priori era el titular, pues me hizo a mí entrar, me hizo valorar de verdad esa oportunidad porque yo sabía que ese partido no iba a ser titular, yo era consciente de ello. Entonces, como valoré esa oportunidad, di mi máximo y al final se me dio esa confianza, pues creo que ya no yo, sino en general se hizo muy buen partido y sacamos un punto de un campo pues muy complicado y contra un rival pues que poco hace falta, no hace falta que diga nada, al final contra una cantera siempre es muy complicado sacar puntos de donde sea. Lo hemos comentado un poco antes, pero ¿cómo viviste el partido contra la Real Sociedad? Pues fue un partido que creo que con mucha ilusión, con muchas ganas, incluso esos nervios que a veces el jugador puede perder por la costumbre de jugar partidos de liga, ya sea en tercera, en segunda federación, pues es lo que te hace salir y lo que hace que realmente valga la pena todo lo que has trabajado y todos esos partidos atrás, porque no pasa todos los días. Entonces lo recuerdo que con una ilusión tremenda, que en esos entrenos, ya en el ambiente con los aficionados se notaba algo diferente, que en Andratx iba a pasar algo que se valoraba mucho y que tenía muchas ganas de que pasara. Entonces lo viví pues muy bien, muy contento, muy feliz, porque al final es lo que digo, en el fútbol siempre vas a estar o no perdiendo, pero siempre vas a tener como mucho la costumbre de jugar partidos, de incluso pues zona media tal, y partidos así es lo que hacen que luego realmente todo lo otro valga la pena. ¿Y cómo es enfrentarse a un equipo de primera división? Pues la verdad se notaba mucho todo, los pequeños detalles se notaban muchísimo. El cómo te venían a recibir un balón, cómo te daban los pases, cómo hacían los controles, con qué intención, con esa maldad que se podía tener incluso, porque es que los veías que cualquier pase era bueno, que te bajaban un balón que parecía que tú ya lo dabas prácticamente por perdido y te hacía estar atento en todas las facetas del juego y que sabías que no te podías permitir nada si querías sacar algo de ese partido. Y vamos a hablar un poco de ti como futbolista. ¿Cómo definirías tu estilo de juego? Pues me considero un jugador de equipo, un jugador muy trabajador
y muy competitivo. Al final nunca me ha gustado sentirme en mi zona de confort, siempre me ha gustado mejorar, siempre me ha gustado crecer y al final eso es lo que ha hecho que hoy sea el jugador que soy, con tanto la madurez como lo que pueda transmitir dentro del campo. Entonces esas tres cosas son las que creo que realmente me definen y lo que han hecho que esté hoy donde esté y juegue como juegue. ¿Y cuál dirías que es tu mayor virtud dentro del campo? Pues la capacidad de repetir esfuerzos no me cuesta nada. Al final, si tengo que hacer 30 ayudas, te voy a hacer las 30. Si tengo que pegarme al delantero y que el delantero no remate, lo voy a hacer, pero ya porque al final es lo que comentaba antes. Al final, si el mensaje del míster es una cosa, pues yo voy a hacer lo que él diga y voy a ser fiel a ello y al plan de partido. Entonces, a mí si se me asigna un papel muy específico, yo de ahí no me voy a salir y sé que lo voy a cumplir al 100%. ¿Y cómo ha influido el fútbol en tu forma de ser y en tu vida personal? Pues realmente es lo que ha determinado que sea como soy, porque al final el fútbol, como la vida, tienen situaciones que están muy relacionadas y que depende de cómo tú veas reaccionando a ellas, pues vas creciendo tanto como persona, madurando, vas aprendiendo. Entonces, siento que todo lo que me ha pasado porque me tenía que pasar y ya no porque quiera o no quiera, sino porque era necesario, porque tenía que crecer y seguir ese camino. Entonces, siempre me ha gustado aprender de todo lo que me pase, sacar una reflexión, entender por qué pueden pasar las cosas y a partir de ahí, pues, ir jugando. Al final nunca va a ser, la vida en general no es lineal, igual que en el fútbol. Una temporada no puedes mantenerte los 30 partidos a un mismo nivel, pero sí que pues estarás a un 8, a un 7, a un 6, de repente un partido estarás a un 9. Entonces hay que intentar ir aprendiendo semana a semana, igual que en la vida pues tienes que ir aprendiendo a medida que te van pasando cosas, para poco a poco ese porcentaje pues sea lo más alto posible. Esa nota de, digamos, como de examen cada semana, pues que en vez de un 6, pues que tú subas y tengas una media de 8. Entonces de esa forma pues tú vas como aprendiendo, creciendo y bueno, te vas convirtiendo en quien eres. ¿Y cuáles son tus metas tanto a corto como a largo plazo como futbolista? Pues bueno, ahora mismo a corto plazo estoy centrado en que el equipo se salve, porque creo que se lo merece, porque siento que no ha sido justo todo lo que nos ha pasado durante la temporada, siento que 10 jornadas sacando los puntos que sacamos, creo que el equipo se merecía un poquito más, pero bueno, también ha hecho que esos partidos ahora pues haga 6 jornadas seguidas ganando, que no es una cosa normal, entonces todo pasa por algo. Y luego a largo plazo pues realmente lo único que quiero es disfrutar de estar jugando a fútbol y sé que el día que no disfrute de estar jugando, de que tenga esa ilusión, no jugaré, porque nunca he jugado por dinero, nunca he jugado por compromiso, siempre he jugado porque realmente me gusta jugar, me gusta competir y al final eso se lleva dentro. Y cuando una persona ha competido toda la vida, yo sé que siempre voy a ser una persona competitiva. Entonces, a largo plazo, pues sería llegar a disfrutar del fútbol el mayor tiempo posible y ya está, y ser feliz jugando y ya está. ¿Y te gustaría probar suerte en otra liga o en otro país en un futuro? Bueno, eso es algo que me he planteado muchas veces y hay como sentimientos encontrados porque al final siempre te preguntas, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Y qué podría ser de mí? Si a lo mejor si tomo esta decisión, a lo mejor me puede acercar a lo que yo quiero, pero lo que sí que tengo claro es que nunca lo haría a cualquier precio. Es decir, no me iría a jugar a una liga que no conozca porque al final yo estoy creando mi vida o mi estilo de vida porque es lo que realmente quiero, entonces no me quiero alejar de eso. Si tomo una decisión de irme fuera en otra liga es porque creo que realmente me va a sumar como persona y como jugador. Si creo que no me va a llevar a ningún lado, no lo haría por hacer. Entonces eso ha sido un poco
lo que he aprendido este tiempo, porque al final estos años en Andratx yo estoy disfrutando de jugar y creo que se me nota. Creo que se me nota cada semana y no es algo que yo el año que viene diga, no, me quiero ir fuera o me quiero tal. Yo realmente si creo que alguna oportunidad me puede sumar, me lo plantearía. Si sé que no me va a sumar y tal, directamente no lo haría por hacer. Y si tuvieras que darle algún consejo a un joven que va a empezar ahora a jugar a fútbol, ¿qué consejo le darías? Bueno, al final, si realmente está dispuesto a poner ese sueño por delante, que siempre trabaje pensando que hay alguien que lo está mirando. Tanto fuera como dentro del campo, al final nunca sabes las vueltas que da el fútbol, las vueltas que da la vida, entonces si siempre trabajas pensando que hay alguien que te va a mirar, siempre vas a querer dar tu máximo. Entonces ese sería el consejo que daría y ese sería el consejo que creo que hay que mantener a lo largo del tiempo para realmente mejorar y seguramente llegar lo más alto que cada uno pueda. ¿Y cuál ha sido el compañero, bueno, el mejor compañero que hayas tenido? Aquí me pillas, no porque, bueno, en plan, la verdad que he tenido suerte porque me llevo muchos amigos que ya sea de la etapa del Mallorca, del San Fran de H, del Playas, del Andratx, siempre me llevo con alguien. Ahora mismo, si me tuviera que quedar con alguno que tenga ahora mismo en el equipo, pues me quedaría tanto con Hermelo como con Carlitos, porque ya coincidí con ellos en juvenil, siempre hemos seguido viéndonos, a pesar de cada uno estar jugando donde estuviera jugando, siempre nos hemos escrito, siempre hemos hecho por vernos, y me quedaría ahora mismo con ellos dos porque los tengo en el equipo y los veo cada día. Entonces, eso, pero ya te digo, tanto de mi etapa de crecimiento en Mallorca me llevo también muchos amigos que a día de hoy sigo hablando con ellos, que los tengo muy presentes y que se ha convertido ya no solo en compañeros, sino en amigos de verdad que sé que me voy a llevar de por vida. ¿Y ha habido algún entrenador que te haya marcado un poco más? Bueno, sí, realmente cada entrenador, es lo que he dicho, cada entrenador como he sabido como aprender algo de él. Entonces, ahora mismo sí que es cierto que cada uno me ha aportado mucho. Si me tuviera que quedar ahora con alguno, me quedaría con José porque ha sido el primer paso hacia lo más alto que yo he llegado. Es decir, José sí que me dio la confianza de estar estos 2 años en segunda federación y ha sido lo más alto que a día de hoy he llegado yo en el fútbol. Entonces me quedaría con él y luego en mi etapa de crecimiento me quedaría con un entrenador que me marcó mucho, que tuve en el Baleares, que se llamaba Samuel, que de aquí le envío un saludo. Y luego pues a todos los entrenadores realmente de la etapa de crecimiento en el Mallorca y en Son Cladera, que también me quiero acordar de Javi Izquierdo y, y eso diría. Esos son con los que me quedo. ¿Y quién era tu ídolo o tu referente? Pues siempre he tirado por jugadores muy clásicos. Cuando era medio centro me gustaba mucho Kroos y desde que empecé a ser central pues me fijé mucho en Sergio Ramos. Pero sí que es cierto que siempre, ahora ya no tanto, pero antes miraba mucho fútbol, entonces me fijaba en muchos centrales. Entonces, estilo Banda y todo, incluso de la Liga Española me quedo con muchos, o incluso en mi etapa en Mallorca, pues al final te fijas en los centrales del Mallorca, en los que están en el primer equipo, como para... Es lo más cerca que tienes y es muchas veces de los que más aprendes. Pero bueno, a grandes ligas me quedo con esos. ¿Y tu mejor momento en el fútbol? Eh, Mi mejor momento. Bueno, diría que está por llegar mi mejor momento. Que algo pasará, no sé el qué, pero sí, seguramente sea el debut en segunda federación, algún debut después de alguna lesión. Sí que me caía con ellos. Pero vaya, al final, como cada uno es especial a su manera y cada uno te aporta algo, también el partido de Copa, obviamente, pues no me quiero quedar con ninguno porque sería injusto para todo lo que me ha pasado. Y ya, última pregunta, ¿algún sueño por cumplir? Eh, bueno,
realmente es lo que te he comentado. Mi sueño realmente y que quiero que de verdad se consiga es poder disfrutar y ser feliz el mayor tiempo posible jugando a fútbol y bueno, y haciendo todo lo que hago en mi día a día, porque a veces como lo reducimos todo al fútbol y más allá también hay más cosas que luego hacen que me pueda permitir disfrutar como disfruto ahora mismo del fútbol. Pues hasta aquí el cuarto capítulo de Balears en Joc. Muchas gracias, Isma, por venir aquí y apoyar el proyecto. Muchas gracias a ti, David.